Nosotros, doctora. Ok, porque si no, no vi la X. Barrientos, Barrientos y Lima. Ok. A ver cómo les fue ayer. Mal. Nos fue. Pues panzaron Usted 8. díganos, doctora. Panzaron 8 de panzazo, la verdad. Yo que pensé que les iba a ir mejor. Entonces, aquí tengo. Ay, Me escapó el tiempo, doctora. de verdad, nada más eran 7 casos, ¿no? Lo demás eran preguntas, de opción múltiple. Entonces, déjame ver si puedo checar, nada más para que chequemos rapidito el examen. Ahí las dudas que traigan. Vamos a ver. No. A ver, por ejemplo, vamos a empezar. ¿Ustedes lo pueden checar también? ¿Lo pueden ver? Si les llegan sus respuestas, ¿no? Sí, doctora. Llega el correo, ¿no? Ajá, debe de llegar. A ver, vamos a ver. Gema Paola, que es la primerita. Estoy viendo aquí tu examen. Vamos a irnos por pregunta. ¿Quién será la primera? Se trata del área de la medicina encargada del estudio y práctica de la salud, cuidados y crianza de los niños durante los primeros años de vida para que tengan desarrollo sano. O sea, prevención. Puericultura, ¿no? Es la puericultura, ¿no? Puericultura. Acuérdense que la puericultura trata o estudia esa área que comentamos. La finalidad es prevenir o que el niño se mantenga sano. Ya la pediatría sería del niño sano y con patología, ¿no? O sea, por eso no es pediatría. Y viene en la primera presentación que vimos. Ok. ¿Cuál de las siguientes frases es falsa en lo que corresponde al tema de lactancia materna? Pues es la primera. Sí disminuye la incidencia de cáncer de mama y de ovarios, pero no aumenta el sangrado, al contrario, lo disminuye también. Y también disminuye el riesgo de osteoporosis, entonces ahí está el error. ¿Ok? Por eso les decía, lean bien y comprobar que esté correcto, ¿no? Las demás pues son verdaderas, entonces la que está bien era la primera. Ok, si le van saliendo dudas me dices. Recién nacido masculino, hijo de madre de 30 años, con antecedentes de buena salud, grupo sanguíneo de la madre ARH positivo, nació a las 39.2 semanas de edad, gestacional, líquido amniótico claro, algún factor de riesgo hasta aquí que detectaran. ¿Alguien por ahí? Están acomodadas, es que a mí me salen diferentes. Ah, ok, pero me dejan compartir, a ver si puedo la pantalla. Sí, salen como aleatorias. Espérame que ya no los encuentro, no sé dónde quedaron. A ver, chicos. No me sale, no me sale. Espera que se traba esta cosa, entonces estoy tardando un poquito. Cerrar. Bastantito, diría yo, se está trabando. A ver, una chance. Ok, ahora sí voy a tratar de abrir.
Está en actividad. Y estamos viendo el examen. Ok. Ok, entonces, déjame ver si se los puedo poner ahí en la pantalla. No me deja, pero bueno. Entonces ahí búsquenlo en su examen, búsquenlo. Todas son iguales, nada más están revueltas ahí las preguntas. Déjenme ver. Ahí. Alguien más compártalo y lo vamos viendo entre todos con ese, ¿no? Ah, lo vamos leyendo. Actividad. Ya se ve su pantalla. A ver. Entonces, que estamos en el caso de un recién nacido masculino, hijo de madre de 30 años. Ok, entonces les preguntaba, Ok, esa es. entonces les preguntaba, ¿hay algún factor de riesgo en todo esto que les comenté? Pues no, no. La mamá pues es o sea, no es añosa, no llega a los 40 años, o sea, no, está jovenzona. Antecedentes de buen estado de salud, o sea, aparentemente llevó un buen embarazo. Grupo sanguíneo de la madre ARH positivo, si fuera ARH negativo, pues ahí fuera factor de riesgo, que todavía no vemos el tema, entonces por eso todavía no los puse ahí con ese factor de riesgo. Y que Nacido a fuera el las segundo 39, hijo, ¿no? ajá, y nació a las 39 2 semanas de edad gestacional, pues una buena edad gestacional. Líquido amniótico claro, normal también. 4 horas de ruptura de membranas, no hay problema, a menos que tuviera más de 12 horas. El Apgar 99 normal, peso al nacer, buen peso al nacer, todo normal. Entonces, si se fijan todo esto, digo, obviamente tienen que leerlo, pero es puro distractor, ¿ok? Obviamente para las preguntas que les pido aquí abajo, pues les va a servir. El recién nacido presenta en las primeras horas de vida edema de párpados y cianosis distal, ¿ok? El examen físico en lo respiratorio con respiración irregular y estertores de desplegamiento cardiovascular, con soplo sistólico, frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, abdomen con hígado debajo del hígado 2 centímetros, que rebasa el reborde costal, y clasificar lo que les estoy pidiendo. A lo mejor el recién nacido se trae una patología, pero lo único que les pedí fue clasificarlo según el peso y la edad. No les pedí diagnóstico o probable diagnóstico. Entonces, pues si estudiaron la clase que vimos o los datos que vimos, entonces el peso, ¿cuál es el peso normal de recién nacido? De 2.500 a 3.500 o incluso hasta que no me lleguen a 4. Si ya llegan a 4 ya es macrosómico. Si es menor de 2.500, pues es un recién nacido con peso bajo, ¿no? Pero de 2.500 a 3.500 se considera normal, entonces es normopeso, que habría varias opciones. Y la edad gestacional, pues de 39.2 semanas es, aquí está, de término, normal. Si fuera postérmino, pasaría de las 42. 40.6 semanas, ¿no? Las 41 semanas. Pero todavía entra dentro de la edad gestacional normal. Entonces esa era la respuesta. Normopeso, no, perdón, normopeso de término. Aquí me la pusieron mal. ¿Ok? Es que no lo ven, me pusieron mal la respuesta, pero la respuesta es normopeso de término. ¿Okay? Y de hecho, de todas las respuestas, era el único que decía de término. Entonces ahí está ya rápido la respuesta. Pero les digo, sí es leer todo, a lo mejor si trae alguna patología ahí, pero lo único que les pedí fue que lo clasificaran según el peso y la edad gestacional. Eso es lo que van a hacer cuando reciban un bebé en la toco. Tienen que poner el diagnóstico. Si es un niño sin alteraciones, van a poner
Masculino, recién nacido de término, peso adecuado para la edad gestacional, sano. Punto. O femenino, pretérmino, peso adecuado para la edad gestacional o peso bajo para la edad gestacional, sano o con alguna patología, ¿no? Dependiendo. Pero todos los niños tienen que, esa es la forma de apuntar el diagnóstico. Entonces, nada más les pedí peso de edad gestacional. De ahí sigue paciente femenino de término, peso al nacer 3,200, todo está normal hasta ahorita. Madre con embarazo normoevolutivo, nace por vía abdominal, o sea, fue cesárea. En sus primeras horas de vida extrauterina se reporta enfermería que presenta quejido respiratorio, audible a distancia, que ahí ya cuántos puntos le damos, según el Silverman. Acuérdense que Dos. sin quejido es 0, con un quejido leve, o audible, bueno, más bien un quejido inconstante, o sea, que a veces se escucha, a veces no. Le damos 1, cuando es un quejido a distancia o que es un quejido persistente, ya le damos 2, o sea, ya llevamos 2 puntos. Y tiraje intercostal leve. Me mandó un mensaje una compañera de ustedes, donde me enseña ella una tabla de Silverman, ahí medio diferente modificadona, en el que ella le sale, por ejemplo, ausente, 0, sin tiraje. Leve, a ver, déjame ver la tabla porque está medio rara. Que fue donde me dijo que, pues que de ahí estudió, ¿no? Pero vamos a verla. Ok, ya la tengo. Entonces dice, tiraje de leve, ausente y leve, 0. Moderado, discreto, 1 y marcado, 2. Ok. Regularmente las tablas que hemos estado viendo que yo les puse es ausente y como debería de ser, ausente, 0. Ok. No es normal que un recién nacido tenga tiraje intercostal. O sea, como para, tiene... Sí tiene, pero poquito. Tiene leve, le voy a dejar 0, no. Ahí ya se gana un punto. ¿Ok? Ya si es marcado serían 2. Entonces en total sería un Silverman de 3. Pero bueno, dándole chance a su compañera, ok, todavía podría ser un Silverman de 2, ¿no? Si dijéramos pues por la tabla. Pero, ok. Frecuencia respiratoria de 73, está elevada, acuérdense que es de 40 a 60 en los recién nacidos, sin más datos clínicos, o sea, no muestra más datos de dificultad respiratoria más que esos, y está polimneico o taquimneico. Les pido aquí el Silverman y en qué patología sospecharías como primera opción. Ok, bien se la sacó bien. Yo me la saqué bien, doctora. ¿El que pusiste el resultado? Puse el síndrome 3, taquipnea transitoria recién nacido. ¿Y por qué pensaste en una taquipnea transitoria? Y no ¿Perdón? ¿por qué no pensaste en una membrana hialina? Bueno, no queda el Silverman, ¿no? Pero... Lo que pasa es de que, me guié por el Silverman y aparte lo que pasa es de que la taquipnea transitoria iba a ser inmediatamente de que saliera el niño. Ajá. Y luego es por vía abdominal y no es por... Ajá, Se dan pacientes que son por vía abdominal o que sea un parto rápido, así por exactamente. Ok. vaginal. Y Entonces, luego nada más aparte, estoy tratando de descartar, y nada más luego, para que piensen, aparte doctora, del Silverman. Ajá. aparte es de que está en término, pues, y son los niños, los de meconio son los post término, o Así es. casi Y siempre. los de membrana hialina regularmente son los Ese término. pretérmino, ¿no? A Ajá, mí se me fue Ya por no leerla bien. nunca vas a ver una membrana hialina en un niño de término. O sea, ya con eso ya te lo quitas como primer diagnóstico, ¿no? Entonces, digo, aunque fuera el Silverman de 2, pues la membrana hialina de un niño de término no lo vas a ver. Siempre es en pretérminos, aunque sean pretérminos leves, pero regularmente es en pretérminos ya un poquito más chiquitos. Aspiración de meconio, pues no trae ningún antecedente, no te dice nada del meconio, pues nada, ¿no? Y cardiopatía, pues no da más datos. Un niño con cardiopatía congénita, sí, no todos soplan, a lo mejor podría ser sin soplo.
Pero sí te genera más síntomas, como por ejemplo el niño que vimos el caso pasado, ¿no? Que puede tener cianosis peribucal o cianosis distal o cianosis generalizada, y son niños que pueden cursar con taquipnea o dificultad respiratoria. Pero les digo, pues ahí estaba la respuesta, la taquipnea transitoria recién nacido, porque fue por vía abdominal, fue en las primeras horas, está polimnéico, sus datos de dificultad respiratoria, y no trae más datos como para pensar en otra cosa. Entonces, si era una taquipnea transitoria del recién nacido y el Silverman de 3, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? No, No, pero No, pero Ok. Defecto de la pared abdominal en la línea media, en el que el recién nacido tamaño variable, en el que las vísceras herniadas están cubiertas por una membrana compuesta de peritoneo en la superficie interna, amnios en la superficie externa y gelatina de Wharton entre las dos capas. Entonces, era un falocele. Lo vimos con la exploración física del recién nacido o de pediatría, y ahí está en su expo. Viene la definición de un falocele, que es muy parecida a la de gastrosquises, pero no es lo mismo. Entonces era un falocele, para que la chequen. Ok, ¿cuál es la técnica utilizada para detectar displasia congénita de cadera donde se realiza abducción de cadera y presión anterior? Pues era la de Ortolani. Ok, la de Barlow es aducción, ahí nos cambia por una letrita. También lo vimos eso en la exploración, y ahí viene hasta imágenes y y viene expresión explicado. posterior. Así es. En la reanimación neonatal selecciona la frase verdadera. Ok. Era la vena umbilical es la vía de elección para la administración de líquidos y fármacos. Ok. ¿Por qué no es la primera verdadera? La vía umbilical se reserva para casos en los que el paciente esté intubado, se debe administrar algún medicamento. Pues no lo más indicado, ¿no? En el que estás intubando y reanimando al paciente, pues no te vas a poner a hacerle un óncolo. Y aparte no es la vía umbilical. También ahí venían la exposición, es la vía traqueal. Cuando ya pones el tubo, acuérdense que podemos administrar también medicamentos por la vía orotraqueal, y ahí viene en la expo. Entonces está mal porque le cambié la vía. La indicación para administrar adrenalina es una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto y ventilación con presión positiva por 15 segundos. Ahí le cambié todo, así que no había forma de que se la pusieran bien. Acuérdense, es menor de 60 latidos por minuto y es ventilación con presión positiva, por lo menos por 30 segundos. Entonces, todo está mal aquí. La dosis de la adrenalina es de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo. Sí, esa es la dosis. Esa es la dosis también a 0.1 a 0.3 mililitros por kilo de la dilución, pero la dilución debe ser 1 a 10,000, no 1 a 1000. Siempre va a ser 1 a 10,000. Entonces, todas están mal. Y la de la de abajo, la última es la que estaba bien. La vena umbilical es la vía de elección para la administración de líquidos y fármacos. ¿Ok? ¿Dudas? Doctora, ahí que no habíamos hablado que la vena umbilical era mejor encontrarle una vena periférica porque tenías que diseccionarla y era muy, o sea, ocupabas un acceso más La rápido. vía de elección es la vena umbilical. ¿Okay? Es lo mejor, porque si ya ocupas pasarle líquidos y fármacos al recién nacido, lo más probable es que tiene que quedar con una vía. Y la vía umbilical la podemos dejar hasta una semana, lo que es el catéter umbilical. Si no es la Doctora, vía de... ¿Sí? no, digo, no es por apoyar al compañero, ¿verdad? Y es mi Ajá. amigo, pero no, no es cierto, no lo estoy apoyando. Pero fíjese que yo tampoco no puse esa porque yo recuerdo cuando estábamos en la clase, usted dijo que no era lo más fiable porque pues no era, que mejor era agarrar Y otra durante vía, la reanimación neonatal ocupabas una ajá, vía más rápida y que más batallabas en rápida, diseccionar. ajá, que para eso. Ok, mira, la Con eso vía me quedé. umbilical, ahorita lo vamos a checar. La vía umbilical, aquí está. Esta no es parecido a lo que ustedes me están diciendo. Sí, no es lo más indicado en el momento de una reanimación neonatal. A lo mejor aquí sí está mal. Sería reanimación neonatal básica, ¿no? Que lo básico, acuérdense, es el secado y el aspirar y todo eso. A Y lo los cuidados básicos. mejor sí tuve que ponerles ahí básica y no pues ya la avanzada. Entonces, si es un paciente que le estamos dando una reanimación neonatal avanzada,
sí, no es lo más conveniente en el momento, ¿ok? Por lo que les había dicho. Si es una reanimación neonatal básica, por ejemplo, un paciente que nace y empieza con dificultad respiratoria y nosotros vemos que pues no le vamos a poder dar de comer porque está polimnico, o sea, van con una taquipnea transitoria del recién nacido, pues no hay nada que urja como que un medicamento pasarlo en el momento, pero si es un paciente que se va a quedar en ayuno, que va a ocupar soluciones por 12, 24, 36 horas, ¿no? Mínimo. Entonces ahí sí, con toda nuestra calma, podemos prepararnos para ponerle una vena umbilical, una vía umbilical en la vena umbilical. ¿Por qué? Porque con esa se va a quedar hasta que se dé de alta, ¿no? En teoría. Entonces, a lo mejor si está mal, pues les voy a poner esa bien para que no digan, la 7, ¿ok? Gracias. Ah, ok, doctora, gracias. Es que la verdad que sí me fui por eso y dije, ah, no, pues la adrenalina, como venía las dosis exactas, dije, no, pues sí. Ya nomás la duración, la dilución ahí sí me falló, ¿va? Pero, Que es un puntito, entonces, pues ahí vamos con la 7. Sí, a lo mejor sí debió haber sido más específica ahí lo de la reanimación. ok, Pero gracias. sí, entonces por eso era eso. Bueno, vamos a ver otra. Actualmente hay un amplio consenso de no iniciar la reanimación neonatal ¿en cuáles? En todas las trisomías, 13 y 18, según, eso lo vimos, bueno, venía lo que es el material que les mandé. Sí, está especificado en ciertos países que no se inicia la reanimación en pacientes que ya están confirmados con trisomía 13 y 18, porque son pacientes que traen muchísimas malformaciones, tienen muy mala calidad de vida y a final de cuentas se van a morir. Entonces, ¿por qué no es cardiopatías congénitas? Porque, pues, para empezar, no todos los niños con cardiopatías congénitas se mueren, muchos tienen tratamiento y les va súper bien, entonces no se vale como que es un cardiópata confirmado, que aparte es bien raro porque no a todos los niños se les hace su estudio prenatal ahí con el cardiólogo, desde que está en la pancita, pues con el cardiólogo pediatra no se hacen, entonces pues es bien difícil que ella nazca y nosotros sepamos que ya trae una cardiopatía, a menos que se haya detectado durante el embarazo. Y los prematuros con edad gestacional menor a 28 semanas o peso menor a 600 no es. Ahí viene también en el material. Son los prematuritos que pesen menos de 400 gramos. Ya se ha visto y hemos tenido pacientes de 500, 600, 700 gramos que son muy prematuros de 27, 28 semanas y viven, ¿no? Entonces, que sean cardiópatas o sean prematuros de esta edad o de este peso, no quiere decir que los tenemos que dejar ahí que se mueran y no darle reanimación. Yo me fui con la finta de que a los prematuros, como no le íbamos a hacer reanimación natal y nos íbamos a ir directo a intubarlos, por eso de meterle el factor surfactante. Por eso le puse prematuro. Pero no había leído eso de la trisomía. Entonces, por eso es trisomía 13 o 18, ¿no? Y proscraniosinostosis, pues no, o sea, que tenga el deforme el cráneo no quiere decir que no pueda vivir el niño. A esos niños les va muy bien también. Entonces, por eso la de prematuros con edad gestacional, ¿no? Porque no es ni la edad ni el peso. Tendrían que ser más chiquitos, como viene ahí en el texto, o tenían que pesar de 400 gramos o menos. De ahí sí ya no son viables. Un niño de 500, 600 gramos es viable todavía. Ok, ¿cuál es la patología neonatal en la que su fisiopatología se basa principalmente en la obstrucción aguda de la vía aérea, disminución de la distensibilidad pulmonar y daño al parénquima? Que son todas, acuérdense, eran como 3 características diferentes que todas nos inducen a la hipoxia y a la hipertensión pulmonar, pues se da el síndrome de aspiración de meconio, ¿no? El síndrome de adaptación pulmonar, pues no va a haber obstrucción para empezar ahí de la vía aérea, no hay daño al parénquima, ni la neumonía neonatal, a lo mejor ahí sí puede haber distensibilidad pulmonar o nada más, pero ya de obstrucción de la vía aérea o daño al parénquima tampoco, ni en las cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces era síndrome de aspiración de meconio y eso lo explicaron ahí muy bien sus compañeras y lo vimos en la clase. Ok, porcentaje de presentación de neumotórax espontáneo bilateral en el recién nacido.
Ahí en su texto venía también, era del 15 al 20%, ¿no? Esa sí era así de que el que había leído súper bien el texto o lo tenía a la mano se lo sabía. Aquí viene la Viene buena. otra. A ver, ¿quién me estuvo mandando mensajes de lo de la micacina? Yo, y me quedé con la idea de que era E. coli. Ah, pues sí, ya ves. O ya Yo, luego lo leí en aquella práctica clínica y sí decía listeria. sí, yo pensé que sí le ibas a encontrar. No te podía decir cuál era porque ya te iba a decir la respuesta del examen, pero sí era para pues lo que les había dicho, ¿no? Pero Y principalmente. como le puse E. coli y no me dijo nada, dije, a lo mejor y sí es E. coli. Ah, no, pues tampoco te iba a decir la respuesta, ¿verdad? Es listeria, chicos. Listeria es una de las principales bacterias que se puede encontrar ahí, tanto en secreciones vaginales o también en líquido amniótico en mamás o pacientes que están contaminadas. Es común, entonces, por eso todos los pacientes en los que se sospecha neumonía neonatal o sepsis neonatal, dejamos, todo paciente hospitalizado que se sospecha sepsis, ya sea cualquier, el foco infeccioso, dejamos amicacina, ampicilina para los demás otros patógenos que nos cubren, sobre todo ahí estreptococos del grupo B o beta, y la amicacina. Siempre dejamos ampi, amica en todo recién nacido, pero la mica es por eso. Entonces, y en los textos ahí de lo de distrés respiratorio, donde vendrían lo de aspiración de meconio y todo eso, ahí venía lo de la listeria, ¿no? No venía lo de la mica como tal, pero pensé que se los comenté en la clase, entonces, pues ahí está la preguntilla y valía 2 puntos esa. Entonces, listeria monocitógena. Doctora, Ujú. entonces en esa de la histeria se refería más por el tratamiento, porque en la neumonía sí decía que era más como un estreptococo. Sí, es más, yo lo que estoy preguntando es por qué se deja la mica, para qué patógeno, o sea, dice, paciente que se sospecha neumonía neonatal, se indica su esquema de antibióticos amicacina para la cobertura de este patógeno. Es uno de los principales patógenos causantes de sepsis neonatal que se transmite por aspiración o deglución de líquido amniótico, secreciones vaginales. ¿Cuál es? Si yo te hubiera dicho se deja ampicilina, o cuál es el principal patógeno causal o el primero que se sospecha siempre una neumonía, ahí sí es del estreptococo, es neumonía o sepsis, pero también la listeria. ¿Okay? Entonces te estoy preguntando más que nada para qué patógeno dejamos la micacina, que igual la pregunta se las hice en clase, nadie la supo y les dije que le iba a poner en el examen. Ok, vámonos al que sigue. Se trata de masculino de 11 meses de edad, traído por la madre a consulta pediátrica por referir que desde hace 4 meses tiene uñas quebradizas, cabello fino frágil, puntas rotas del cabello. Hace 3 meses se agregan zonas de alopecia, anorexia. Actualmente lo trae por presentar irritabilidad, nerviosismo frecuente, infecciones frecuentes y diarrea de 2 semanas de evolución. El peso actual de 7 kilos y 65 centímetros de talla. ¿Cuál sería tu principal sospecha diagnóstica? Entonces, viene, ahora sí que lo agarré copy-paste de su exposición, de la exposición que vimos de la vitaminosis y de la tablita que viene de la carencia de zinc. Entonces, pues metabulopatía, pues podría ser muy raro, pero no hemos visto el tema, no les voy a poner temas que no hemos visto. Restricción del crecimiento intrauterino, pues sí está chiquito, pesa poquito, pero en la recepción son niños sanos, nada más que están chiquitos, o sea, no tienen alteraciones o alteraciones físicas, ¿no? A la exploración física, nada más que son pequeñitos en peso y talla, y no lo hemos visto tampoco. Entonces esas dos ya estaban así como que eliminadas inmediatamente. Y carencia, era una de las carencias de oligoelementos, que ya lo vimos, y era del zinc. Las de la tiamina son totalmente diferentes. Entonces ahí lo pueden checar en su expo también. ¿Cuál de las siguientes son causas primarias de desnutrición en los niños? Bueno, pues es la de marginación social, dietas inadecuadas. Acuérdense que hay primarias y secundarias, ahí se me equivocan bien fácilmente. Error por defecto de técnica, todas esas son primarias.
Secundarias, acuérdense que son las que hacen que aunque haya un adecuado aporte, una adecuada técnica, no va a haber absorción de los nutrientes o no va a haber la vía por donde introducirlos. Casi todos son por patologías, ¿no? Entonces, pobreza, marginación y enfermedades, ya con las enfermedades de malabsorción ya no queda, porque ya no todas son primarias, ya enfermedades de malabsorción ya es secundaria. Nefropatías y encefalopatías son secundarias, vegetarianismo es primaria, entonces ya no están revueltas. Parasitosis, cáncer son secundarias, pobrezas primarias están revueltas. Las únicas que eran las tres primarias eran la de marginación social, dietas y error por defectos de técnica, que también viene en la expo, ahí viene en cuadrito. Selecciona el enunciado correcto. La alfa-lactoalbúmina es la proteína más alergénica de la leche de vaca. No, es la beta. La beta-lactoalbúmina es la proteína más alergénica de la leche humana. Tampoco. Ahí viene la expo de lactancia materna. Las altas concentraciones iniciales de lactoferrina aumentan la diferenciación celular intestinal. Sí, es una de los beneficios ahí de la lactoferrina, que también vienen como 2-3 expos de la lactoferrina en la expo. Y la lactoferrina tiene un efecto bactericida y aumenta el riesgo de sepsis neonatal. Sí tiene un riesgo bactericida, pero disminuye el riesgo de sepsis neonatal en el recién nacido. Entonces, por eso era la de las altas concentraciones aumentan la diferenciación celular intestinal. Ok, en el área de tococirugía se informa que ingresa paciente femenino de 21 años de edad con embarazo de 36 semanas de gestación. Ok, ¿cuál factor de riesgo vamos viendo ahí? Pues es un pretérmino. Pretérmino a lo mejor no tan pequeñito, pero es un pretérmino. Con ruptura de membranas de 6 horas, no hay problema. Les digo, si no aumenta, si no son más de 12 horas, no hay problema. 6 horas de evolución en trabajo de parto activo. Ok. Al recibir al recién nacido por vía vaginal se observa con escaso tono muscular, sin llanto ni respiración. ¿Cuál sería su primer conducta a seguir con este paciente? ¿Qué quedamos en todo paciente? Y si ven ¿cómo se llama? Su algoritmo de reanimación neonatal, ¿qué es lo primero que se hace? Independientemente de que el paciente no llora, lo acaban de sacar, no llora y no está respirando, no ven una respiración como tal. Ok, no nos vamos a quedar viendo, acuérdense, prohibido, aunque sea mientras pedimos ayuda o gritamos, tenemos que empezar a reanimarlo, ¿no? No lo vamos a iniciar a ventilar con presión positiva. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo hemos estimulado todavía. Primero es calentar, mantener temperatura, darle posición a la vía aérea. Créanme que muchos niños con esos pasos reaccionan. Despejar secreciones, secar, estimular y pedir ayuda. El pedir ayuda lo puse ahí, ¿no? Porque pues obviamente en lo que estamos estimulando al paciente, lo estamos secando y todo, pues se vale pedir ayuda a alguien que está a un lado de nosotros, o como les había dicho, siempre debe estar personal capacitado, alguien que nos pueda apoyar, ¿no? Entonces, pues tampoco les digo, no es ventilación con presión positiva y mucho menos vamos a iniciar con presiones y ventilación positiva. O sea, aunque sea un paciente que recibimos en estas condiciones, el algoritmo está por algo y se tienen que seguir los pasos. Entonces, por eso la importancia de tener así como que, o tenerlo a la mano, tener ahí memoria fotográfica del algoritmo para saber los pasos que se siguen. Nunca es como que, ay, se ve bien mal, lo voy a iniciar a bucear, no. A fuercita lo tenemos que calentar, despejar la vía aérea y aspirarle secreciones, y muchos niños con eso reaccionan. ¿Ok? ¿Dudas de este? Bueno, la reanimación. ¿No? Ok, en la reanimación neonatal, según los estudios, ¿cuánto tiempo puede llevar para que aumente la frecuencia cardíaca después de iniciar las compresiones torácicas? Ahí venía en la expo y venía también en el material que les mandé. Puede tardar hasta 60 segundos o un minuto desde que iniciamos nosotros. No es nada como que, ya tengo 30 segundos dándole y no eleva, no. Tienes que esperar mínimo un minuto dando las compresiones para checar si ya aumentó la frecuencia cardíaca. No va a aumentar, rara vez va a aumentar antes del minuto, casi siempre es al minuto. Entonces,
Decía 1 minuto, les puse 60 segundos, pues es lo mismo. Ok, indicación absoluta para iniciar compresiones torácicas en la reanimación avanzada. La respuesta correcta es frecuencia cardíaca inferior a 60 segundos o 60 latidos por minuto tras 30 segundos de ventilación con presión positiva. Acuérdense, el algoritmo. Entonces, frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto tras 30 segundos de ventilación no es. Nunca vamos a iniciar nosotros compresiones con una frecuencia cardíaca que sea menor a 100, puede ser de 80, 90, tiene que ser menor de 60 o menos. Entonces, frecuencia cardíaca inferior a 60 tras 60 segundos de ventilación positiva, no, eran 30 segundos, acuérdense. Siempre son 30 segundos. Frecuencia cardíaca inferior a 100, pues no, ya está mal. Tras 60 segundos, pues también está mal. Entonces era frecuencia cardíaca inferior a 60 tras 30 segundos de ventilación con presión positiva. Doctora, por eso Espérame, que casi no te escucho. Si quieres acercarte al micrófono. Que estoy leyendo que está mal que dice 60 segundos en lugar de 60 latidos. Entonces, pues ahí si quieren les voy a dar el chance para que no digan. Se los voy a poner bien esas. Sí, porque le quiero decir que en la 16, por eso yo le puse 30 segundos, porque pues nada más están haciendo las compresiones o la ventilación por presión positiva por 30 segundos y paramos. Y luego son otros 30 segundos y paramos. Entonces la respuesta de la 16, pues por eso le puse 30 segundos también, igual que la compañera. Entonces aquí sería, es la frecuencia inferior a 60 latidos. Yo me equivoqué ahí, está mal, me hace error de redacción. 60, menor de 60 latidos por minuto, o igual o inferior, ¿no? Y tras 30 segundos de ventilación con presión positiva, ¿ok? O sea, si tú detectas una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto o menos, y tienes 30 segundos dándole presión positiva, ahí ya tienes que iniciar a darle compresiones. No te vas a esperar 60 segundos con presión positiva. Con 30 segundos que apenas presión positiva ya le inicias. ¿Ok? Ah, ok, está bien. Entonces, pues, esas te las voy a... Ah, ok, doctor, está bien, gracias. Bien, ¿ok? Es la 16, bueno, no Oye, vienen por es que está revuelta, es la de 17, pero yo lo voy checando ahí en sus examencitos. Ok, gracias. Ok, paciente, la que sigue, paciente de 12 meses de edad, acude a consulta de control con el pediatra, totalmente asintomático, la exploración física, bla, 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 todo es paja, todo está normal. Al consultar cartilla de vacunación nos percatamos que cuenta con todas las vacunas indicadas en la cartilla mexicana de vacunación, sin embargo esa edad se debe completar, lo que sí importa aquí es la edad, ¿no? Tiene 1 año. Con 2 vacunas más que no se aplican de forma constante, a menos que se busque, no se compre, pero sí importantes para completar en el esquema, ya que disminuye mortalidad con su aplicación. Esa la vimos en clase y se las recalqué un chorro, hasta se me hace que les dije que iba a venir en el examen, y las comparamos con la cartilla mexicana, con la cartilla de Estados Unidos. Siempre les recalco esa porque es bien importante. Es hepatitis A y varicela, ¿ok? Virus del papiloma, ninguna que diga virus del papiloma es verdadera porque pues al año de edad no se aplica, para empezar. Y la otra opción sería varicela y fiebre tifoidea, pues no, la fiebre tifoidea no la aplicamos aquí en México, a menos que tenga alguna indicación especial de que vayan a salir de viaje o algo así. Entonces, las que sí se deben de aplicar y que se aplican en forma particular, no en instituciones, no siempre porque no hay lana, es hepatitis A y varicela. ¿Vale? Entonces también acuérdense que vienen muchas cosas que vemos en clase, que les comento en clase, o del material que les envío, nada lo saco de cosas que no les mando, que no les comento, que no veo. Masculino recién nacido 35 semanas con madre preeclámptica, aquí ya tiene 2 factores de riesgo, es prematuro, la mamá preeclámptica, que al nacer se recibe cianótico, frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto y respuesta a la estimulación, flácido sin esfuerzo respiratorio. Posteriormente a los 5 minutos que nace, al iniciar un ciclo de ventilación con bolsa mascarilla, ya aumenta la frecuencia cardíaca mayor de 100.
ya no está totalmente cianótico, ya está con acrocianosis, solo gestos, solo muecas presenta, tono solo con flexiones, llanto débil. ¿Cuál es su calificación de Apgar nacer a los 5 minutos? Pues tienen que fijarse en su tablita de Apgar y sacar los puntos nada más. En teoría debería ser de memoria, ¿no? Pero pues ahí ayer tenían la posibilidad de checarlo ahí en sus tablitas. Entonces es unos 6. De 1 que se recibe a los 5 minutos aumenta hasta 6 el Apgar. ¿Dudas aquí, chicos? No, Ah, todo está bien. Yo no bueno. lo había entendido hasta ahorita que dijo. O sea, no leí bien la pregunta de que cuándo era el Apgar al nacer y cuándo era, pues ya cuando ya estaba normalito. Acuérdense que el Apgar lo hacemos al minuto o al nacer y a los 5 Y minutos. los 5 minutos. Yo me revolví con eso. Ok, son un conjunto de pequeños quistes o nódulos de color blanco o amarillento que nacen en el interior de la boca del recién nacido, tanto en las encías como el paladar. Pues esto es parte de la exploración del recién nacido, del recién nacido lactante, lo que vimos, exploración física del pediátrica. Entonces, pues el coloboma, para empezar, no tiene nada que ver ahí en las encías o en el paladar, en el ojo. La micrognatia, pues también es de la boca, entonces ahí casi se las regalé. Perlas de Epstein, que son como los dientitos, que algunos niños salen con remanentes ahí o dientitos. Entonces, esa es la definición de las perlas de Epstein. ¿Okay? Son los dientitos ahí del recién nacido. Aunque este concepto se refiere a las carencias, los excesos, los desequilibrios en la ingesta calórica y nutrientes de una persona, está más relacionada con los macronutrientes, que incluye las carencias de micronutrientes o el exceso de los mismos. Entonces estamos diciendo, aquí casi te dice la respuesta, carencias o excesos, malnutrición, ¿ok? Acuérdense que la definición del marasmo y el marasmo mixto es bien diferente. Y pues eso también lo vimos en las clases de desnutrición. Ahora sí que casi lo que más vimos somos las definiciones, los conceptos y ¿cómo se llaman? Las alteraciones ayer en la exploración física, pero pues la definición venía también en la expo que las vimos, ¿no? En el material también hay que les mandé. Al recibir a un recién nacido en la sala de partos, ¿cuál de las siguientes oraciones es correcta? ¿Qué se aspira primero, la boca o la nariz? No se aspira nada. Pues se aspira primero la boca y luego la nariz. Acuérdense, lo vimos en la atención básica del recién nacido, lo vimos en reanimación neonatal también. Y si tienen dudas, pues lo pueden checar ahí en su expo de reanimación neonatal. Y en el documento ahí que les mandé, pues ahí viene también. ¿Por qué en los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica se utiliza la hipotermia como parte del manejo? Aquí está también. A ver, este niño que me preguntó, ¿cómo te llamas? Irán, Irán. ¿Te la sacaste bien? me parece que sí, pero la estoy buscando porque como está No, manda revuelta. un zape virtual si no te la sacaste bien. Porque tú me dijiste la respuesta. Acuérdense que lo vimos en clase, les dije que iba a venir esa pregunta. Pero ahí la cambió un poquito, ¿eh? Sí, la Sí, cambió, pues se las doctora. iba a poner así como que, Porque yo por eso me fui por la primera que también seleccionó la compañera. Ajá. Ok, No, dice, Luego, son muy yo tuve parecidas bronca las en respuestas. en las sí, últimas dos disminuye se el uso de parecen. energía, pero Sí, no promueve la hipoglucemia. Y fue la verdad dije, ay, ¿qué le pongo? ¿Qué promueve? Pues ya lo primero que se me ocurre, ni al caso, no promueve la hipoglucemia. Y sí disminuye el metabolismo celular, pero no es por la hipoglucemia, pues ahí le cambié totalmente la oración, se me fueron con la finta. sí, la verdad Aumenta que el metabolismo nos engañó. y disminuye el edema. Sí disminuye el edema, pero no aumenta el metabolismo cerebral, al contrario, lo disminuye. Y aquí la respuesta correcta es disminuye la utilización de energía, disminuye el metabolismo cerebral, disminuye el edema y por lo tanto va a disminuir o reduce el daño neuronal, ¿no? Entonces esa es la correcta. Yo No me la les saqué puse bien. así que toda la fisiopatología, pero pues nada más era cuestión ahí de leerlo y analizarlo un poquito. Sí había ahí sus jiribillas.
Ok. El tiempo nos mata, doctor. Irán, ¿te la sacaste bien? Sí, pero estuve indeciso entre las dos, pero como dije, pues no creo que aumente el metabolismo cerebral, porque entonces habría más daño. Y me fui por la última. Así es. Bueno, ya te salvaste tu sapo. A ver. Las siguientes patologías forman parte de las cardiopatías congénitas cianógenas, pues eso en cualquier parte viene. Tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, transposición de grandes arterias, lo que es la CIB y coartación de aorta es acianógena, y también la CIA y pues, bueno, principalmente CIA, CIB y coartación de aorta son acianógenas. Cianógenas son estas, perdón, las que les puse aquí, atresia pulmonar, transposición de grandes arterias. Eso pues venía, ¿sí? También la seleccionada porque está mal si decía que también se podía si es C y B. O sea, decía atricia con comunicación interventricular que también se podía, que era cianótica, pues. Ok, es tetralogía de Fallot, CIB y coartación. CIB y coartación de aorta. La coartación tiene cianógena. Esa cianógena también. Pero hay una estrechez Pero ahí en CIB la no. aorta y entonces no sale, ¿no? Ah, no, pero te está preguntando las tres, o sea, una que ya no sea, pues ya no es la respuesta correcta. Estas tres, díganme cuál de estas tres. Sí son. Pero las tres sí son cianógenas, ¿no? En el artículo que leí, son yo todas sí eran. Chéquenlo. Chéquenlo porque yo también lo chequeé. CIB no porque como tiene más presión el ventrículo izquierdo, está metiendo la sangre ya oxigenada hacia el derecho, entonces lo va a mandar a hiperoxigenar. Chéquenlo en cualquier parte para que vean que una de estas tres, sobre todo la tetralogía de Fallot es cianógena, sí. Pero estas no, a lo mejor sí puede haber una variante, pero en la coartación no. Entonces chequenlo en las tablas en cualquier parte, va a ver que ninguna de estas son correctas, ¿no? Estas y las tres van a ser cianógenas. Pero chequenlo, si encuentran algo diferente me dicen, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver ya para terminar rapidito. Se trata de recién nacidos de 38 semanas de gestación, de 3 horas de vida extrauterina. Ok, es de término, no hay problema, tiene 3 horas, Apgar 8-9, es normal, es bueno. Hijo de madre diabética y hay un factor de riesgo ahí, 38 años de edad, pues todavía no llega a los 40, se supone que no es añosa. El bebé se reporta con enfermedad irritable, frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, o sea, está polipneico, frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, está taquicárdico, diaforético, cianosis peribucal y fatiga al comer. ¿Cuál sería la principal sospecha diagnóstica? Pues asfixia perinatal no hay ningún antecedente aquí. Y no les estoy dando, estoy dando el dato del Apgar, que fue un Apgar. Si hubiera tenido asfixia, datos de asfixia, pues hubiera sido un Apgar bien bajo, ¿no? Este Apgar es normal, entonces se descarta. Taquipnea transitoria del recién nacido, pues por la edad gestacional pudiera ser, pero no nos va a dar estos datos clínicos como diaforesis, cianosis, o sea, una taquipnea no tiene por qué darte cianosis o fatiga, irritabilidad. Se caracteriza principalmente por taquipnea y a veces taquicardia, no siempre, pero más que nada la taquipnea o el compromiso respiratorio, ¿no? Pero la cianosis, pues no hay por qué. El neumotórax espontáneo, tampoco. Si fuera el neumotórax espontáneo, tendría un Silverman así súper elevado, con mucha dificultad respiratoria, desaturando, fue una cianosis generalizada por el mismo compromiso respiratorio, pero no una cianosis peribucal. Entonces, ya nada más me faltó ahí ponerles que soplaba, pero pues acuérdense que no todas las cardiopatías soplan, pero tiene todos los antecedentes, es hijo de madre diabética, ya es un factor de riesgo, está polimneico, taquicárdico, diaforético, cianosis, entonces cardiopatía, ¿no? O sea, ok, se trata de paciente femenino de 4 años de edad que pesa 15 kilos y mide 100 centímetros.
a cuál percentila pertenece según el peso y talla para la edad, según la tabla de la CDC para niñas de su edad. Ahí sí sacaron las percentilas, estaba entre casi en las 50, pero no llegaba, estaba entre la 25 y la 50. ¿Okay? No he checado quién se la sacó bien y quién se la sacó mal, pero que se saque mal de las percentilas, les voy a dejar tareas de percentilas. Yo como iba, pues ya ve que cada pregunta tenía 53 segundos, me fui así a verlo rápido y pues lo miré cerca de las 50 y dije, bueno, no creo que haya tanto, en las respuestas tanta discrepancia y le puse 50, pero ya miré que de 50 y Sí, se vas a 25. pensar que es exagerado, pero el que haya llevado clínicas con la doctora Aguilar va a saber de lo que estoy hablando. Entonces, digo, no hay mucha alteración porque Eso es una desviación normal. acuérdate, ajá, es todavía normal, ¿no? Si está está en la 50 o en la 25, incluso antes de llegar a la 10 todavía se considera normal, acuérdense. Pero por ejemplo, uno que ya esté en la 10 o más abajo, pues ya sí, ya nos está dando diagnósticos, ya sea de peso bajo, de desnutrición. Entonces sí, en eso sí hay que ser súper exactos, porque toda historia clínica que te pidan, en toda historia clínica vas a percentilar pacientes. Yo también le puse 50. 50. Yo cuando estuve en clínicas con los sábados, cuando estaba en clínicas, la doctora nos decía que no había bronca si poníamos lo normal, o sea, que no hubiera tanta desviación, de hecho nomás poníamos a 50 o 25, pero cuando ya estuviera abajo ya teníamos que ser muy específicos porque ya es... Más que nada, les puse ese porque realmente quiero saber si saben percentilar. Yo me quedé con la idea de que muchos no entendieron cómo hacer las percentilas. Entonces, no es tanto que quisiera, porque yo les de hecho iba a poner la pregunta así como que según la percentila, ¿cómo lo consideras? ¿Peso normal, está bien en su peso, su talla, peso bajo o desnutrición? Pero para no complicarles, nada más les pregunté la percentila. Entonces, sí hay que tratar de ser bien exactos con eso. Les encargo. ¿Vale? Ok. Sí, pues la 10, la 25 ni al caso, no está en la 50, sí estaban entre tal y tal. De hecho, cuando uno las reporta en la historia clínica, sí debe de ser percentil entre 50 y 25. Porque hay gente muy exagerada que te va a decir no está en la 50. Si le pones tu 50, va a decir no está en la 50, está entre la 50 y la 25. Entonces, tienen que ser bien exactos con eso. Eso sí, sí es así como que súper estricto, sé lo que les digo. Entonces tú luchas ahí para la otra, lo más probable es que se lo siga poniendo en los exámenes. Entonces, para que lo chequen bien. Trataré de ponerlo ya así como que más obvio, que esté en la 10, o a lo mejor ya les pregunto si está en peso bajo, si está en talla baja, pero sí hay que ser bien exacto. Es que con tan poco tiempo para una pregunta, batallas para hacerle suma a la tabla y verlo específicamente en qué parte está. Yo sé, chicos, pero está muy difícil ahorita en línea, o sea, a lo mejor en presencial les daría más tiempo, pero pues ahorita, les digo, los demás les dan menos tiempo, les dan 30 segundos por pregunta, imagínense. Entonces, vamos a irnos adecuando ahí, pero sí, en esto sí les encargo que sean bien exactos. Ok, entonces la última, 27 factores de riesgo para presentar una enfermedad de membrana hialina. Hijo de madre toxicómana, pues, no está referido como tal. Macrosómico tampoco. Sexo femenino tampoco. Y asfixia perinatal podría ser, pero no son todas, ¿no? Eso viene igual, viene en sus documentos y viene en la expo. Nacidos por cesárea, podría ser. Sexo masculino, podría ser. Asfixia perinatal, segundo gemelo, también. Estos son antecedentes, la asfixia perinatal y el segundo gemelo también. Venía ahí en la tableta que les digo de la expo y del documento. De hecho, hasta con ser hombre, ¿no, doctora? ¿Mande? Hasta el ser hombre, pues, el ser masculino. Sí, el sexo, por eso te digo aquí no queda porque ya el sexo femenino no. Sí se refieren toda la bibliografía, uno de los factores de riesgo, nada más con el simple hecho de ser hombre. Ok, y pues porque no es esta, ya desde que empezamos, nacido por vía vaginal, no es factor de riesgo para membrana hialina, al contrario, acuérdense que es la cesárea.
Hijo de madre hipertensa, pues no está referido, podría ser, pero no. Y el sexo femenino, pues tampoco concuerda. Entonces, si leyeron todos los datos de riesgo para membrana hialina, ser hombre, nacer por vía abdominal, asfixia perinatal, son un chorro. Pero mujer no, ni por vía vaginal, al contrario, les ayuda un chorro. Ok, chicos, ¿dudas hasta aquí? No, yo no. Bueno, Nomás entonces, dos Yo tampoco. va a regalar. no se los voy a regalar, Pues- se las voy a corregir. Ok. A lo mejor a algunos no les modifica el puntaje porque se las sacaron esas bien, pero pues a los que se las sacaron, si la elimino, pues me frigo a los que se las sacaron bien, las preguntas. Entonces se las voy a poner bien a los que se las sacaron mal por lo que vimos, ¿no? Y pues ya que les corrija eso, ocupo checar examen por examen para saber a quién le voy a aumentar ahí los puntitos. Acuérdense que sí es gran parte de su calificación el examen, pero también había ahí otros factores, ¿no? La participación. ¿Qué otra cosa? Aparte de la participación, bueno, de la calificación final es La libreta. El mini examen, los mini exámenes. Mi examen que nada más tengo uno y hay unos que ni tengo ese, pero se los voy a poner. Los mini exámenes les conviene porque están repasando, porque saben más o menos qué les voy a preguntar o cómo se los voy a estar preguntando. Y pues entre más examencitos, más chance tienen ahí como de elevar la calificación. Si es uno y en uno les va mal, pues ya les queda súper bajo. Si son varios, pues me pueden estar ahí aumentando ahí la calificación. Entonces, este mes fue uno nada más, porque no la llevamos bien cómo hacerlos, pero ya a partir de la semana que entra, por lo menos 2 a la semana, ¿ok? De los temas que voy a preguntar, temas que ya vimos desde la primera clase hasta los que vayamos viendo. Entonces, eso les sirve de repaso y van a ver que no van a batallar tanto para el examen final. Y sí les voy a pedir que me manden, pueden subir ustedes documentos ahí, ¿verdad? Al Teams. Creo que sí. Ok, entonces sí les voy a pedir que si los pueden subir, me suban la libretita. Ya no sé si me lo quieran subir como en carpeta, o me lo quieran mandar a mi correo. O sea, acuérdense que la libretita ahí es también parte de su calificación mensual. Entonces, pues tendrían que ser fotos. Fotos Doctora, ahí. ¿y si, ¿Sí? ok. ¿Y si le hicimos a mano que sea con fotos? Si lo hicieron a mano con fotos o si me lo hicieron en un archivo de Word, pues el archivo, con copy-paste, todo, pero quiero que esté completo. ¿Hasta Ok. cuándo tenemos ¿Lo quiere que lo mandemos? Me lo pueden mandar a mi correo o lo pueden subir aquí, como quieran. Si quieren, mándalo a mi correo y ahí lo checo. Para hacer eso el fin de semana. Regularmente sí les reviso todo el documento, toda la libreta, y si veo que les falta algo, les pongo ahí la notita para que me lo anexen y esté completo. ¿Hasta cuándo podemos mandarlo, doctora? Hasta el lunes. Bueno, mándamelo de aquí al domingo, porfa, para checarla el domingo. El domingo antes de las 7 de la tarde. Que en teoría ya deberían de tenerlo, chicos, ¿eh? Doctora, ¿qué correo? ¿Al que sale aquí el de la escuela o al que nos dio usted? Ay, no, es que les di porque el de la escuela no sé ni cómo abrirlo. Ok. Entonces el que les di, Gracias. ahí me lo mandan. Ya checo yo el domingo y si veo que me falta de alguien, pues les aviso. Ok, para que me lo ahí por el grupo del WhatsApp, les aviso quién me falta recibirlo. Y ya checando eso, pues ya les puedo dar la calificación mensual la semana que entra. Ahí se las doy entre lunes y martes. ¿Vale? Ok, doctora. Entonces, ¿quién me va a presentar la clase? Pónganse a estudiar, quiero que salgan bien para el otro examen. No quiero tanto tronadero. ¿Me oyeron? Yo pensé que a varios les iba a ir muy bien. Y me tronaron.
Unos 10 minutitos más para pensar más. Para pensarle más, para googlearlo se me hace. A Ok, ver. pues. No, es que la verdad que no, bueno, yo y Irán nos vemos esos exámenes en línea, ay, y me puse todo nervioso de no, ay, de que ya se iba a acabar el tiempo y la respuesta y eran 53 segundos, ya ni sabía cuánto llevaba en tiempo, la verdad. Cuando dijo que faltaban 5 minutos, le iba Ah, la pregunta 9. Creo que se Entonces salió, me ¿eh? presioné La un doctora chorro. se salió. Sí, lo aburriste, Simón la salió. aburriste. Que no le cuentes tu vida, dice. Ah, pues así como. Ahí también me pasó lo mismo. Ya con la La pregunta dice, aburrimos, ya doctora. faltan 5 minutos, a que yo, no, Está en silencio, no se escucha. ¿De ti, Marín? Le digo que me salí, pero les digo, y eso que les aumenté como 4 o 5 minutitos más al final, ¿eh? Pero bueno. Tengo una duda, por ejemplo. El único que me aparece todas las clases con la cámara abierta es y luego ni sé cómo te llamas, a ver, Irán. Irán, es mi nombre. ¿Qué aparece eso? ¿Por qué? ¿Eres el único que tiene la cámara prendida o qué? Todos tenemos la cámara. Es el único que conozco, la verdad. El único que ubico. Bueno, y a Valdemar de vez en cuando también ahí que sale con la playa. Sí, doctora, es porque son los únicos que la aprenden. Ok, entonces, ¿qué otra cosita? Les iba a decir. Ah, ¿por qué? Porque ayer en el examen, me salían yo creo como unas 9 gentes, nada más con la cámara prendida, los demás no. Entonces, no sé si es porque los demás no la tenían prendida o no sé cuál otra excusa haya que ver. Cancéleselo, doctora. No, doctora, lo que pasa es que si tienen toda la cámara prendida, se va haciendo chiquito y nada más le aparecen como que unos en grande. aparecen ciertos hasta los que caen en la pantalla, pues, no. Ajá, nada más eran como 9, entonces. Pero creo que le puede poner ahí en modo galería de gran tamaño, algo así, y aparecen más. Salen todos. Pero sí la tenían prendida. Luego me enseñan a hacer eso, ¿no? Porque ya les habían anulado el examen a todos los demás que no me aparecía en la pantalla, la imagen. Pero bueno, a ver chicos, los que van a exponer, ¿de cuántas diapositivas son? Son como 30. ¿Y crees que Son 32. y acabarán antes de las 12:50? ¿Sí? Si no hacen preguntas, dice. Si no los interrumpo. ¿Cuántos temas son? ¿3? Ajá. Pues ya empiecenle para verlos rapidito porque me tengo que ir corriendo a las 12:50. Nada más díganme los nombres de los que van a exponer otra vez, por favor. Barrientos y Lima. Ok, listo chicos, empiecenme. Ya se está cargando. ¿Con qué tema empieza? Con hernia diafragmática. Hernia diafragmática, y luego era enterocolitis, y luego era deformidades ahí de pared abdominal. Voy a cerrar empiecen, le voy a cerrar el micrófono y ya nada más ahorita que hable lo abro para que no interrumpirlos. Ok. Como les comentaba, nosotros vamos a hablar de 3 temas. Son la hernia diafragmática congénita, enterocolitis necrotizante y patologías de la pared abdominal. Vamos a empezar con la hernia diafragmática. Empezamos con la definición. Es el desplazamiento del contenido abdominal
hacia adentro del tórax a través de un defecto en el diafragma. Afecta 2-1 con predominio en las mujeres. Los defectos más frecuentes son del lado izquierdo y la mayoría de los casos son esporádicos. La mayoría de estos también están asociados a malformaciones del sistema nervioso central, atresia esofágica, onfalocele y lesiones cardiovasculares. La hernia diafragmática pues forma parte de varios síndromes. Okay. ¿Cómo se clasifican las hernias? Las más frecuentes es la de Borsdalek y es el 95% de los casos. Esta consiste en un defecto posterolateral por más frecuencia a la izquierda. Se puede dar a la izquierda o a la derecha, pero es de predominio a la izquierda. La hernia de Morgani es un defecto ventral y paraesternal y también es más prevalente a la derecha. Y la hernia hiatal ocurre cuando la unión gastroesofágica se desplaza hacia el tórax, pero esta es más común en adultos. La patogenia. Hay dos teorías acerca de este problema. Y el primero es que hay un crecimiento pulmonar anormal que provoca el desarrollo del diafragma, no sea acorde como debería ser, y un defecto del diafragma que hace que haya hipoplasia pulmonar secundaria. Durante el primer mes de vida existe una cavidad pleuroperitoneal común. Esta cavidad se forma entre la 4ª y 9ª semana y pues debería de estar cerrada al final de la 9ª semana. La porción posterolateral izquierda es la última en cerrar. Es por ello que el defecto es más común pues ahí. La severidad del problema depende del momento del momento de la vida fetal en que ocurra y qué tanta compresión haya. Los principales estructuras más afectadas o que más tienden a subir hacia el tórax son el intestino delgado, el estómago, parte del colon descendente, el riñón izquierdo, el lóbulo izquierdo del hígado, todos estos ocupando la cavidad izquierda del tórax, lo que provoca la hipoplasia pulmonar. Wishman y McPherson hicieron una clasificación de los problemas respiratorios. Dice la número 1 que la herniación visceral ocurre tempranamente durante la ramificación bronquial, provocando la hipoplasia pulmonar y muerte. Esto ocurre de la 4ª a la 5ª semana. Número 2 es la herniación que ocurre durante la ramificación bronquial distal, provocando hipoplasia unilateral a la 17ª semana. El pronóstico depende del balance entre la vasculatura pulmonar y la resistencia ductal que se presente. Y la herniación ocurre tardíamente en la vida fetal de los pulmones. Los pulmones se desarrollan normalmente y la insuficiencia respiratoria se presenta posterior al nacimiento. Y la 4ª es herniación igual del diafragma, pero sin alteraciones pulmonares. Para la clínica y el diagnóstico, la hernia Borsdalek se manifiesta como un distrés respiratorio severo. Se caracteriza por haber taquipnea, taquicardia y cianosis. El abdomen está excavado, el tórax es asimétrico, hay aparente dextrocardia, el hemitórax es hipersono, hay murmullo vesicular disminuido o ausente y el latido cardíaco es desplazado hacia el lado contralateral, pudiendo auscultarse ruidos hidroaéreos. Y aquí vemos la radiografía. Ok. Es bien común, bueno, es bien chistoso porque en la bibliografía menciona que es más común en mujeres y yo nada más en mi vida he visto como 2 casos en hombres, pero pues la bibliografía menciona que es más frecuente en mujeres. Y sí, la importancia, pues dices, ay, pues una hernia, pues que tiene, ya que nazca se corrige con cirugía. Pues no es tanto la hernia como tal, sino ahora sí que secuelas que va a ocasionar en ese niño, porque obviamente si todo lo que es la cavidad gastrointestinal, los intestinos, el estómago, todo está invadiendo ahí lo que es el hemitórax izquierdo, está quitando espacio, como ya dijiste, para lo que es el desarrollo ahí pleuropulmonar. Entonces va a generar una hipoplasia del pulmón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su pulmoncito no va a estar bien desarrollado. Y también depende, como ahorita lo mencionaste, dependiendo de la etapa de cuando se genera ahí la hernia. No es lo mismo que sea desde que empieza todo el desarrollo, toda la formación, las primeras semanas, porque ahí sí casi ni pulmón vamos a encontrar por lo mismo, a que sea ya en las últimas etapas del cierre ahí del diafragma. Entonces, todos esos factores influyen mucho y son niños que casi siempre terminan con hipertensión pulmonar también, por la misma hipoplasia. Así como dice aquí
el cuadro clínico diagnóstico, así nacen los niños, o sea, desde que los sacan, mucha dificultad respiratoria, pues se da cuenta que pues nada más tienen un pulmón, tienen que compensar, muy dificultosos pueden estar cianóticos también. Y si se acuerdan, si todos leyeron así de qué la reanimación neonatal, es una de las indicaciones para no ambucear al paciente. ¿Okay? Si tú ya, el diagnóstico se puede ser prenatal, pues cuando lo revisan ahí en el ¿cómo se llama? En el ultrasonido. Entonces, un buen radiólogo o incluso un perinatólogo pueden detectar la hernia, y esos pacientes, lo ideal es que se detectaran de forma prenatal, para que ya tiene que ser una cesárea programada, no puede ser por parto. ¿Por qué? Porque pues, el niño tiene pulmón y la otra lo vas a poner ahí a que para y le revienta el otro, ¿no? Entonces, tiene que ser cesárea programada, y obviamente ya debe de estar una persona, un pediatra o un neonatólogo capacitado para recibirlo, porque ya sabemos que ese paciente no va a poder respirar solo, va a estar siempre dificultoso hasta que se canse. Entonces, desde que nace se intuba, ¿ok? Siempre el manejo va a ser quirúrgico. No es nada más como que ahí nace, la vamos a operar, no, se tienen que hacer todos estos estudios para saber qué tipo de hernia es, qué tanta afectación hay y cuál es el abordaje que se le va a dar. Entonces, en lo que se estudia el paciente, en lo que lo dejamos en ayuno, no va a poder comer, en lo que va a estar polimédico, pues tiene que tener apoyo ventilatorio. O sea, es un paciente que nace y se va a la terapia, a la UCI directo. ¿Okay? Doctora, ¿Sí? tengo una pregunta. Había leído que aparte de la hipoplasia por el desplazamiento de las vísceras, también tenían congénito. Entonces, esos pacientes van a estar, pues van a tener solamente un pulmón, van a tener muchas restricciones. Así es. Sí, son pacientes neumópatas, o sea, nacen neumópatas, como quien dice, ¿no? Y todas las complicaciones que puede generar, pero sí son pacientes regularmente que duran mucho tiempo hospitalizados, o que frecuentemente están cayendo a los servicios de urgencias por la misma neumopatía, o no todos les va tan bien, hay algunos que sí mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma hospitalización larga pues condiciona a que se estén infectando, que puedan empezar con sepsis y todas las demás complicaciones que le quieras agregar. Entonces, sí, no es una patología tan fácil de salir, ¿no? Y pues ya, las características clínicas que les comentó su compañero, y algo muy común o muy frecuente, que pues, los van a querer ustedes auscultar ahí los campos pulmonares, y del lado de la hernia, de la herniación, van a encontrar lo que dice ahí, los ruidos hidroaéreos, que serían como ¿cómo se llama? Como peristalsis. Lo van a escuchar en el hemitórax, donde esté la herniación, porque ahí van a andar los intestinos arriba volando bien a gusto. Entonces, niño con peristalsis en mi tórax, pues piensen mal. Les digo, no van a ver un niño como si nada con una hernia diafragmática, ¿no? Siempre son niños que están dificultosos, y pues ninguno se va a su casa, todos presentan alteraciones en cuanto nacen. Ok, síguele. Para la hernia de Morgani, el cuadro clínico y el diagnóstico se basa que habitualmente no se presentan emergencias médicas y se diagnostica en niños mayores o adultos, como hallazgo en una radiografía de tórax solicitada por algún síntoma respiratorio en específico. Si el contenido herniario es hígado o epiplón, radiológicamente aparece como una masa sólida. Para el diagnóstico definitivo se debe solicitar una radiografía que puede demostrar la presencia de gases intestinales. El tratamiento de la hernia de Bocholek, el tratamiento se debe hacer mediante intubación urotraqueal inmediata, no ventilar con AMBU por distensión de las gases intestinales, instalar una sonda nasogástrica a una vía venosa y arterial. El tratamiento es quirúrgico. Si no se interviene, la mortalidad puede ser del 100%. Aún en niños operados, la mortalidad es del 30% debido a la hipoplasia e hipertensión pulmonar.
Y el tratamiento de los demás también pues era básicamente quirúrgico, pero no era tan urgente. Sí, pues como ven, la mortalidad es alta, ¿no? O sea, el 30% de los niños se mueren, de los niños bien atendidos. Entonces, ¿por qué no? A ver, pregunta de examen, porque no les digo, ¿por qué no se ventila el paciente con AMBU? Pues porque van a distender toda el área abdominal, todas las asas intestinales. Va a parecer globito el niño. Entonces, pues un paciente que nace y que no tenemos el diagnóstico de que trae una hernia, perdón, diafragmática y nace deprimido, por ejemplo, que ocupa que lo ventilemos, pues ya valió, ¿no? Porque ya le dimos presión positiva, pero por eso la importancia de poder hacer el diagnóstico prenatal, que es un mejor pronóstico y mejor atención desde el inicio. ¿Continúo? Sí. Vamos a seguir con la enterocolitis necrotizante. Enterocolitis necrotizante también se llama. Como definición, es una inflamación, es una necrosis o de la mucosa o incluso de las capas más profundas del intestino. Es de predominio en niños de pretérmino. La epidemiología, la incidencia, se estima que entre el 0.5 y el 5% de nacidos vivos, el 7% la presentan, siendo el 7% niños con muy bajo peso al nacer. La incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional y el peso al nacer. Ocurre en el 11 al 15% de los que pesan menos de 1 kilo y en el 4 o 5% de aquellos que están entre 1 kilo, 0.1 gramos y 1 kilo y medio. El 90%, como dato, el 90% de los niños que la padecen han recibido alimentación enteral con fórmula previo a presentar la enfermedad. Pues ya lo vimos también cuando vimos la clase de lactancia materna, ¿no? Ahí el porcentaje, cómo aumenta hasta el 90% de niños que han recibido fórmula y cómo disminuye un chorro a los niños que reciben seno materno exclusivo. Entonces, bien importante, para que luego no me digan que no les dije, a ver, dale la anterior. Es bien característico en prematuros o niños con peso bajo al nacer. Es raro que en un niño de término lo podamos ver. Sí se puede ver, pero es mucho menos la frecuencia, pero sí se puede presentar. Por ejemplo, esos niños que nacen y se van aparentemente sanos a casa y que se les ocurre ya el primer día darles un té de gordolobo, no sé qué cosas raras y té de hierbas, un niño te puede desarrollar una enterocolitis porque pues obviamente le estás metiendo cosas a su sistema gastrointestinal que no puede absorber, que va a generar daño de la mucosa de intestinos, va a generar inflamación y edema interasa, y es todo lo que se genera con la enterocolitis. Entonces, niños que se van súper bien a su casa, pero como les empiezan a meter cosas raras, generan enterocolitis o empiezan con enterocolitis. Acuérdense que la misma inflamación, todo el proceso que hay ahí, hace que también haya más, ¿cómo se llama? Más reproducción de bacterias y genera la inflamación y genera la infección. Entonces, muy raro en niños de término, pero sí pueden presentarlo y es mucho más frecuente en niños de peso bajo o pretérmino. Dale. Como etiología, se tiene que la prematuridad y la alimentación enteral con fórmula, como lo habíamos comentado, son los factores evidentemente asociados a la enterocolitis necrosante. También están asociados a ellos la asfixia prenatal, el crecimiento intrauterino restringido, la persistencia del conducto arterioso, la hipotensión arterial y la cateterización de los vasos umbilicales han sido implicados en la etiopatogenia de la enterocolitis necrosante. A ver, ahorita si quieres darle para atrás, ahorita quién está hablando. ¿Ahorita? Sí, ¿eres Barrientos o Lima? Sí, Leonel Barrientos. Ok, Leonel. ¿Por qué crees que la asfixia perinatal sea un causante ahí de la enterocolitis? ¿Por qué yo pienso que sea? ¿O por qué leíste? Ok, porque pues hay una disminución del riego sanguíneo hacia el intestino, entonces puede haberse afectado por eso. Sí, pues ahora sí que también el intestino sufre hipoxia, ¿no? Ajá. La hipoxia te va a generar también hay daño tisular, crecimiento de bacterias, entonces, pues ahí más o menos, sí traías la idea.
Ok. La hipotensión arterial, pues lo mismo, o sea, Igual, va a generar disminución del riego sanguíneo. y la cateterización de vasos umbilicales también, porque ya estamos ahí, y al poner un catéter umbilical, aunque sea muy frecuente y muy común, ya es invadir ahí, es un proceso invasivo, pues ya estás, quieras o no, por más que sea un proceso estéril, pues ya estás metiendo bacterias ahí en un área que es virgen o estéril, entonces ya puedes contaminar. Entonces también es una de las causas. Sí. Ok. Como patogenia. ¿Van a preguntar algo? Sí, ¿y la endometacina por qué causa enterocolitis necrotizante? Fíjate que sí, sé que lo causa, pero no sé exactamente cuál es el mecanismo, ¿eh? Creo que también causa como disminución del flujo, hipoxia, pero te lo voy a averiguar y se los digo en la próxima clase. Bien. Sí, gracias. Ok, síguele, Como patogenia es una enfermedad, como les comentaba, inflamatoria del intestino que afecta comúnmente a hilo y colon. Se tiene la teoría de que la interacción de la madurez intestinal, la alteración de la microbiota, la alimentación enteral y isquemia inician la lesión del tracto gastrointestinal. Se ha relacionado una triada asociada a la enterocolitis constituida por isquemia intestinal, translocación bacteriana y alimentación enteral como estrato metabólico. Y aquí les voy a decir esto un poquito más. Aquí vemos un poquito más ya explicado la patogenia. Se habla, acá están abajo a la izquierda, se habla de los factores que pueden pues, predisponer para padecerla, que es una circulación mesentérica inmadura, una disminución de la producción de dióxido nítrico, el aumento de T1 y la hipoxia. Entonces, esto lo que hace es que haya una disfunción de la microcirculación y lleve a inflamación necrosis. Esto lleva a activación de la señal de unos receptores TUL que llevan a inhibición del enterocito, a la inhibición de la maduración y la migración del enterocito, llevan a que el enterocito se dañe, haya un daño epitelial y con esto ocurre la translocación bacteriana y pues ya se da lo que también empiezan ¿mande? Y ahí arriba están los principales factores causantes, o sea, infección, el uso de antibióticos, estamos ahí inhibiendo también la acidez gástrica, el inicio de la alimentación enteral con fórmula, todo eso te va a alterar la microbiota y eso va a hacer que también haya translocación bacteriana, entonces todo eso, ahí está todo resumido en tu tablita. Sí, que era la diapositiva anterior, pero por eso la explicamos con este. Al cuadro clínico, la edad de comienzo de los síntomas, como les comentaba, es inversamente proporcional con la edad gestacional. Puede aparecer durante la segunda o tercera semana de vida o incluso hasta los 3 meses posteriores al nacimiento en un recién nacido con muy bajo peso al nacer. Las primeras manifestaciones pueden ser específicas, puede haber letargo, cambios en el patrón de temperatura corporal, cambios en el patrón alimentario, junto a retención gástrica y pobre sensibilidad abdominal. Se utilizan unos criterios, son los criterios de clasificación de Bell, los cuales de manera esquemática procuran evaluar el grado de la severidad de esta. Y enseguida los vamos a ver. Con estos, ¿quiere que los diga todos, doctora? Sí, menciónalos para verlos. Ok. Vemos que se divide en varias áreas, que son el 1, 2A, 2B, 3A y 3B. El 1 también se divide en 1A y 1B. Los signos sistémicos en el 1A son inestabilidad térmica, apnea y bradicardia, e incluso en el 1B también. Como signos abdominales vemos aumento de la distensión abdominal, vemos distensión abdominal leve, sangre oculta en heces, y en el 1B vemos sangre fresca por recto. Y los signos radiológicos son normales, se puede ver un hilo leve y es igual en el 1B y en el 1A. El 2A, hay una enterocolitis necrosante leve, son los mismos que en el estadio 1, los signos sistémicos, los signos abdominales, ya hay un poquito más de distensión abdominal, ausencia de ruidos intestinales y sangre abundante en heces. El ilio y con signos radiológicos vamos a ver que hay presencia de ilio, dilatación de y dilatación de áreas intestinales. En el 2B ya es una enterocolitis moderada, hay acidosis leve y trombocitopenia, vemos edema de la pared abdominal, hay una masa palpable y sensible, y en los signos radiológicos vemos neumatosis extensa, gas de vena porta. Y vemos también ascitis temprana. En la enterocolitis necrosante 3A ya es severa, hay apnea,
hay acidosis metabólica respiratoria, hay hipotensión, oligúrico y sí. ¿Doctora qué es sí? Ovulación Ah, intravascular. ok. Ovulación, sí, perdón. Y como signos abdominales, tenemos aumento del edema de la pared abdominal con eritema e induración y hay ascitis predominante, asa intestinal fija, sin aire libre. Y en la enterocolitis necrosante 3B vemos que ya es severa, hay un deterioro rápido y hay shock, hay distensión abdominal severa, ausencia de ruidos intestinales, edema de la pared, equimosis, induración. Y en los signos radiológicos vemos que hay aire libre, subdiafragmático y neumoperitoneo. Ok. Es una patología que puede ir desde algo leve hasta causar shock porque se septiquean los niños, o sea, pasa a generar sepsis, ¿no? Puede empezar ahí desde el área abdominal y ya extenderse hacia la vía hematógena. Entonces, entre más rápido se puede detectar mejor, pero sí puede ser desde cuando lo sospecha uno, pueden ser ahora sí casi cualquier síntoma, que tenga hiporexia o que no quiera comer, o que no siempre tiene que presentar de inicio un síntoma abdominal. O sea, a lo mejor es, como dicen, fiebre, o a lo mejor nada más no quiere comer, o a lo mejor hace una apnea, y eso ya nos está diciendo que puede ir iniciando. Entonces, regularmente los tenemos que, pues casi siempre son niños hospitalizados, porque son prematuros o de peso bajo al nacer, entonces tenemos que iniciar el protocolo de estudio, es una biometría hemática, y tomarles una radiografía de tórax y de abdomen. Para ver si hay sospecha, pues los tienes que dejar en ayuno porque no te van a tolerar ninguna dieta, vas a aumentar ahí lo que es la probabilidad de que aumente o escale la clasificación ahí de la enterocolitis. Entonces se dejan en ayuno y si no tiene antibióticos, se le tiene que iniciar esquema antibiótico. Si ya está con antibióticos, se tiene que escalar para lo que va a ocupar ahí para la enterocolitis. Y aquí el problema con la enterocolitis es que casi es de todo de tiempo esperar que hagan efecto los antibióticos, el manejo que estamos dando, pero sobre todo el ayuno. Entonces son pacientes que van a durar días sin comer y el problema es que la mayoría son pacientes prematuros, son pacientes de bajo peso, entonces eso no les ayuda porque me empiezan a perder peso, empieza a aumentar el metabolismo. Entonces no es nada bueno para el paciente. Regularmente, el paciente que ya te va a empezar con enterocolitis o te empezó, pues les tenemos que iniciar nutrición parenteral. ¿Y qué otra cosa? Pues sí, son pacientes que incluso los prematuros, esos prematuros extremos de 28, 30 semanas, pueden salir de un cuadro de enterocolitis y pasa un mes y otra vez desarrollan enterocolitis. Entonces pueden padecerla varias veces incluso. Pero sí es mucho más frecuente en pacientitos pretérminos. ¿Ok? Sí. Como diagnóstico, dice que se logra realizar con la clínica, apoyado con estudios radiológicos. Se puede evidenciar, como comentábamos, la presencia de neumatosis intestinal, lo que confirmaría el diagnóstico. La presencia de gas a nivel porta, al igual que el neumoperitoneo, son signos de perforación intestinal, lo cual da un mal pronóstico de evolución. Y la ecografía abdominal, en ella se analiza el signo de pseudorriñol, el cual consiste en que la pared del intestino, con un foco ecogénico central y un borde hipocoico, se logra apreciar el intestino necrótico a la perforación del mismo, o la perforación del mismo. Sí, son niños que se van a terminar poniendo súper distensión de la pancita, ¿eh? O sea, hasta les brilla a veces a los pobres. Entonces son niños que tenemos que estar checando el perímetro abdominal. Pues regularmente lo dejamos cada 6 horas, cada cambio de turno, para ver si está aumentando o está disminuyendo, si aumenta cuánto. Pero sí, son niños que los van a ver así súper barrigones. Y para qué nos sirve también las radiografías, los datos que comentaste, pero también para ver si no hay datos ahí de perforación. Dale. Okay. El tratamiento, pues como comentaban, es la supresión de la alimentación, hay que poner una sonda gástrica, obtención de muestras para cultivos microbiológicos, iniciar el tratamiento antibiótico de amplio espectro, monitorización cardiorrespiratoria, saturación de hemoglobina, control de tensión arterial, balance de líquidos, contemplar pérdidas de tercer espacio, soporte cardiovascular, líquidos o redes activas, beneficio de hay que dar dopamina a dosis bajas para mejorar el flujo mesentérico y renal,
Hay que dar soporte respiratorio que garantice un intercambio gaseoso adecuado, ya que tienden a tendencia a retener dióxido de carbono por la disección abdominal. Hay que dar soporte hematológico y el tratamiento quirúrgico, pues es un drenaje peritoneal y la parotomía con resección y anastomosis terminal del colon. Es raro los que terminan en colostomía, sí hay casos, pero casi siempre tratamos de que no avance hasta tal. O sea, casi siempre los detectamos y les va bien. Pero les digo, el problema de los neonatos es que pueden ser muchas veces o varias veces. ¿Vale? Okay. Doctora, entonces a los pacientes que presentan forma fulminante, ¿esto sí se va directo a cirugía antes de que...? No se nos presentan... va avanzando la clasificación. Es como que llegue uno así... Es raro que llegue uno chocado. O sea, la mayoría de los pacientes, digo, son pacientes hospitalizados con factores de riesgo, entonces regularmente los alcanzamos a detectar ahí, lo que están ahí. Entonces sí, es muy raro que te llegue uno sano de casa, que por una forma fulminante, ¿no? Casi siempre, pues la mayoría de las veces, gracias a Dios, llegan como que en las primeras etapas. Eso no quiere decir que no pueda avanzar, pero ya si avanzas en el hospital. ¿Okay? Es bien raro, casi no he visto yo, bueno, sí he visto que como causa que sea la enterocolitis, pero te digo, son niños prematuros que llevan meses en la UCI y que pasa varias veces. Entonces, yo creo que lo que falta, Joan, lo vemos mañana a las 4. Ok, está bien, doctora. Nada más para terminar este tema y los que faltan del examencito se los voy a poner al chiquito y ya empezamos con las clases otra vez el lunes. Gracias, doctora. Doctora, ¿sí? Entonces, a mí me tocaba exponer de respiratorio. Mañana no lo va a hacer hasta el lunes. Hasta el lunes. Ya el lunes les digo cómo queda. Empiezan ustedes. Y la otra clase era una clase que la iba a dar el Neumo. Voy a ver si la va a dar el Neumo. Si no, pues se las voy a dar yo. Pero sí tratar de ver 2 temas. Ok, doctora. Ya el lunes, para poder ir avanzando. Ok, ya mañana les confirmo. Ok, doctora. Gracias. Listo, chicos, pues descansen. Me tienen examen mañana, ¿verdad? ¿Cuándo me dijeron? Tenían examen de neuro o algo. El viernes. Gineco. Pues, estudiándole, pues. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces mañana. Bye. Doctora, buen día. Bye, bye.